Buenas noches, mi nombre es Henry Giovanni Moratti Bamosa, estudiante del programa de Derecho de la UNAT. Eh, a continuación voy a presentar el desarrollo de la etapa final del curso Derecho Penal General, el cual se titula Estructura del Delito. A continuación vamos a profundizar sobre las figuras de autoría y participación, las cuales son fundamentales para comprender cómo se establece la responsabilidad penal de una persona en relación con la comisión de un delito. Inicialmente tenemos la autoría, que se define como se refiere a la persona que realiza directamente la conducta punible, es decir, quien ejecuta el acto delictivo. Tenemos que el Código Penal colombiano establece que la autoría puede ser directa o indirecta. Como autoría directa se tiene que es quien realiza directamente el hecho punible, es decir, quien comete el delito con su propia acción, el cual está marcado en el artículo 29 del Código Penal colombiano, el cual nos dice que el autor de un delito es la persona que realiza el verbo nuclear de la conducta tip, tip, típica prevista en la norma penal. Por otra parte tenemos la autoría indirecta. Es quien sin ejecutar materialmente el delito utiliza a otro para que lo haga en su nombre. La persona que ejecuta el acto no tiene capacidad para comprender la criminalidad de su acción, por ejemplo, alguien que actúa bajo coacción, el cual el artículo 29 del Código Penal también se puede considerar el artículo 32 cuando se habla de la autoría mediata. Seguidamente definiremos la participación. La participación se refiere a la contribución de una persona en la comisión de un delito sin que ésta lo haya realizado directamente. Existen varias formas de participación. Inicialmente tenemos la coautoría, la cual implica la intervención de varias personas en la ejecución del delito, siendo cada una de ellas responsable de la conducta delictiva de forma conjunta. Cada coautor tiene la misma responsabilidad penal. Dicha coautoría está marcada en el artículo 30 del Código Penal, la cual nos dice que el coautor es quien con otros realiza el verbo típico de la conducta descrita en la norma penal, actuando con acuerdo de voluntad. Por otra parte tenemos otro tipo de participación, el cual eh, se define como cómplice. Es quien, que es quien sin ejecutar directamente el hecho delictivo colabora en la realización del mismo. El cómplice no participa directamente en la acción, pero sí facilita la comisión del delito. La responsabilidad del cómplice es menor que la del autor directo o coautor. Esta se enmarca en el artículo 31 del Código Penal, la cual nos dice que el cómplice es quien sin ejecutar directamente el hecho punible lo facilita de alguna manera prestando ayuda o colaborando para su realización. Por otra parte tenemos la dogmática aplicable. La dogmática penal establece los principios y teorías que sustentan las categorías de autoría y participación. Entre las más relevantes tenemos las siguientes. Teoría de la autoría objetiva. Según esta teoría, la autoría se determina por la contribución concreta y material al hecho delictivo. La clave es si la persona ha realizado el acto prohibido. Seguidamente tenemos la teoría de la autoría subjetiva. Según esta teoría, lo que importa es la intención o el dolo del sujeto. Un sujeto puede ser considerado autor si tenía la intención de cometer el delito, aunque no lo haya ejecutado físicamente. Por último, tenemos la teoría de la participación. Establece que el grado de responsabilidad de los participantes, coautores y cómplices deben estar relacionados con la magnitud de su contribución al hecho delictivo. Como ejemplo tenemos el siguiente. Si una persona planea y da instrucciones para cometer un robo, pero no lo ejecuta directamente, es autor indirecto. Si dos personas cometen
el robo, juntas, son coautores. Si una persona facilita el robo sin estar presente, como proporcionar información, sería cómplice. La distinción entre autoría y participación es crucial para la determinación del grado de responsabilidad penal de cada individuo, aplicando las normas y doctrinas correspondientes. Seguidamente hablaremos de los dispositivos amplificadores del tipo penal. Los dispositivos amplificadores son factores que agravan o amplían la responsabilidad penal en relación con un delito determinado. Su función es dar mayor alcance a la aplicación de la norma penal, bien sea por la gravedad del delito, por circunstancias que agravan la conducta o por la intervención de varios actores. Estos dispositivos aplicables de tipo penal se consagran en los artículos 27 y 28 del Código Penal sobre tentativa y delito consumado. Los más comunes son los siguientes. Modalidades agravadas. El Código Penal contempla circunstancias que agravan la responsabilidad penal, tales como el abuso de la confianza, la premeditación, la alevosía o la reincidencia. Estas circunstancias amplían la tipificación penal y aumentan la pena, las cuales se marcan en los artículos 56 del Código Penal colombiano, que trata sobre los agravantes generales. Por otra parte, tenemos las circunstancias específicas de los delitos. Algunos delitos tienen dispositivos amplificadores propios que dependen de factores como el uso de la violencia, la participación de menores o la pertenencia a un grupo organizado, los cuales se marcan en los artículos 323 y 324 del Código Penal, que tratan sobre delitos de secuestro y sus agravantes. Delitos en grado de tentativa. En algunos casos la pena de tentativa es más baja, pero la ley también establece un dispositivo que aplica la tipificación y la tentativa se considera grave por la cercanía de la consumación del delito. Por otra parte, tenemos las dificultades en las figuras y su impacto en el proceso de aprendizaje. Las figuras de los dispositivos amplificadores a menudo presentan dificultades en su aplicación, tanto para los operadores judiciales como para los estudiantes, debido a su complejidad. Algunas de las dificultades más comunes incluyen las siguientes. Interpretación de las circunstancias agravantes. La interpretación de elementos como alevosía o abuso de confianza pueden ser complejas, ya que son circunstancias subjetivas que dependen del contexto del delito. Es fundamental comprender cómo se aplican estos factores a cada caso en concreto. Como ejemplo de ello, tenemos en el caso de un robo con violencia, la pregunta es si el uso de un arma blanca configura alevosía, la cual requiere de una interpretación detallada. Seguidamente tenemos la aplicación de tipo penal a casos específicos. Algunos delitos tienen tipos penales amplificados por circunstancias particulares, como la violencia de género o el narcotráfico, pero los criterios para clasificar estos delitos pueden ser subjetivos. La dificultad reside en identificar si un caso específico cumple con los requisitos para ser calificado como un agravante. Seguidamente tenemos la determinación de la tentativa. La diferencia entre un intento y un delito consumado es a veces difusa. En qué momento un delito se considera consumado y no solo intentado. Esto genera incertidumbre, específicamente cuando hay un dispositivo amplificador que incrementa la pena en caso de tentativa grave. Por otra parte, vamos a analizar y dar la correspondiente solución a diferentes casos. Como caso número uno tenemos el siguiente. Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre, con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, como solución del mismo, tenemos que Nazario se enfrenta a un caso de autoría directa.
ya que según el artículo 29 del Código Penal, fue él quien planeó y realizó directamente el acto delictivo, es decir, el homicidio de su padre. Le quitó la vida con premeditación y astucia, ya que utilizó una máscara y un revólver para llevar a cabo el crimen. Su intención de acceder a la fortuna de su padre evidencia su propósito, que en esta circunstancia cumple con los siguientes elementos. Acción de disparar. El resultado fue el causarle la muerte inmediata a su padre. La jurisprudencia colombiana respalda que el autor directo es aquel que ejecuta el acto sin intermediarios, lo cual se aplica claramente a Nazario, quien fue el único responsable de llevar a cabo la utilización de una máscara y un arma. Esto refuerza la idea de un plan premeditado conllevado a la ejecución del delito. Seguidamente tenemos el caso número 2, el cual consiste en lo siguiente. Gervasio es sorprendido en el momento en el que se disponía a abrir la cartera de su víctima, con el fin de sustraer su billetera. Como solución del caso tenemos lo siguiente. Gervasio es sorprendido y tiene a su víctima con la intención de robar su billetera, lo cual se clasifica como hurto en grado de tentativa, de acuerdo o conforme lo preceptúa el artículo 27 del Código Penal colombiano. Por lo anterior, el dispositivo amplificador aplicable en este caso es la tentativa, la cual establece textualmente la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada por la conducta punible consumada. Esto significa que Gervasio, al ser sorprendido en el acto de intentar sustraer un bien ajeno, está incurriendo en un delito que no se ha consumado debido a la intervención de factores externos, como es la intervención de un tercero, que lo detiene. Por lo tanto, se puede imputar el delito de hurto en grado de tentativa. Este tipo de delito, según el Código Penal, puede ser inferior a 1 o 2 grados a lo correspondiente al delito consumado. En este caso, según el artículo 239 del Código Penal, tiene una pena de prisión que varía entre los 32 y los 108 meses, dependiendo del valor del bien ante el cual la tentativa podría conllevar a una pena significativamente reducida. Finalmente, entraremos al análisis del caso 3, el cual indica lo siguiente. El reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obliga a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. Como solución del caso tenemos lo siguiente. De acuerdo al artículo 27 del Código Penal colombiano, se encuentra en una situación de tentativa de hurto, lo cual consiste en que una persona inicia la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos y dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por circunstancias ajenas a su voluntad. Refleja la intención de cometer el hurto actuando bajo un engaño, y es la intervención externa de un vigilante quien lo inmoviliza y lo obliga a apagar el motor de la moto. Las circunstancias ajenas que impide que se consuma en este caso la tentativa de hurto protagonizada por Cleóbulo se clasifica conmutativa, ya que realizó todos los actos necesarios para consumar el delito, encendió el vehículo y simuló ser su dueño, pero no logró completar el hurto, debido a la intención del vigilante, siendo esta precisamente las circunstancias ajenas que impidió que el hurto se efectuara.